Buenos días, hermanos. Esto lo he testificado, que Dios venía diciéndome días pasados que yo iba a pasar momentos difíciles en los cuales el enemigo quería quitar mi vida, que venían dolencias graves en medio de mi cuerpo. Pero aún yo no sabía, porque pues yo sufro de algunas dolencias, nunca me imaginé lo que me iba a suceder. Pasó así, hace año y medio me salió un tumor en mi seno izquierdo. Hermanos, fue algo muy duro, porque pues es algo que uno no se lo cree. El ginecólogo me había tratado hace 2 años porque yo sufría de fibrosis quística. Él me decía que eso era una infección. Aún Dios me decía desde ese momento que él estaría confundiendo la ciencia médica. Yo no entendía porque el ginecólogo en las ecografías siempre salía una infección. Pasó el tiempo, 3 meses, y yo le decía, doctor, ¿qué vamos a hacer? Eso no sigue ahí ese tumor. Él no decía nada, él decía, no te preocupes, no es lo que tú piensas, porque yo sé que tú piensas que es un cáncer, y yo sí, doctor, yo lo pienso. Entonces me dijo él, te voy a mandar una biopsia. Aún Dios me había dicho una semana antes, y no te preocupes, órame, porque yo me estaré manifestándote, no te preocupes. Yo miré al doctor y le dije, Señor, acuérdate, tú me dijiste que estarías conmigo. Sí, a los 10 días salió el resultado de la biopsia y salió un tumor maligno. Hermano, yo lloré mucho. Yo me fui a la casa, me arrodillé y le dije, Señor, si tú lo has permitido, que se haga tu voluntad. Tú sabrás por qué lo haces, Señor. Hermanos, cuando me tocó la cita con el ginecólogo, yo le dije, doctor, ¿por qué esperó tanto tiempo? Porque me decía que era una infección y mira lo que es un cáncer. Hermanos, el doctor no me sabía qué responder. Aún veía cómo Dios ya empezaba a confundir la ciencia médica. Me mandaron para Cali, empecé los tratamientos de quimioterapia. Hermanos, desde que yo empecé el tratamiento nunca fue nada bueno, pero yo no desmayaba, porque aún el Señor me decía, ¿y por qué te preocupas por aquellas pequeñeces? Yo decía, Señor, estas son pequeñeces, uy, Dios mío, pero Él me decía, yo estaré contigo, no te preocupes, yo me manifestaré, porque aún haré gran prodigio en medio de ti, porque aún estaré confundiendo aún más la ciencia médica. Así es, hermano, todo el tratamiento fue difícil, nunca me decían algo bueno, siempre me decían una mastectomía, ¿qué te van a hacer una mastectomía? Se reunía el uno, el otro, fue algo tan confuso. Aún yo veía el apoyo de mi esposo me miraba y se reía. Yo decía, ¿usted por qué se ríe? Dele la honra y la gloria a Dios. Y yo decía, ¿usted cómo está tranquilo? A usted no le van a hacer nada, acuérdese que el Señor va a hacer ese prodigio. Él me decía, en el último momento me manifestaré. Me decía, era tan hermoso Dios que me consolaba sin yo pedir profecía, y me decía, no te preocupes, cada vez que los médicos te digan algo, cántame y alábame. Yo decía, ay Señor, me decía, porque aún estaré confundiéndolos aún más, y cada día era más confuso. Todo el tratamiento fue muy confuso, hermanos, y me decía él, en el último momento me manifestaré. Así fue, hermanos, que llegó el momento en que me iban a hacer la cirugía, porque el tumor medía 11.5. El tumor bajó en el medio del tratamiento a 7. La oncóloga decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tu tratamiento ha sido tan duro? Se me cayeron las uñas, el cabello, me salió materia en las uñas. Fue algo tan impresionante que, ¿sabe qué decía? La oncóloga se burlaba y me decía, es que lo que pasa es que tu tratamiento te está llegando a destruir otros órganos, más no el que necesitamos. Y yo, ay, ¿cómo así? Y yo veía satisfecho a mi esposo, y yo veía que él me decía, no se preocupe, no desmaye, siga adelante, que Dios le dijo a usted que le iba a sanar. Así fue que 4 meses antes de la cirugía el Señor me dijo, hija mía, y te he premiado por tu obediencia y estás sana. Yo lloré tanto que yo decía, Dios mío, ya me sanó. Aún el tumor seguía ahí, pero yo veía que ya Dios me había sanado. Me hicieron el examen del cáncer y sí, así fue que ese examen salió súper bien. Me felicitó el oncólogo que me vio, pero seguían confundidos por el tumor, porque el tumor no bajaba. Sí, así fue que a las 3 de la tarde me llevaron para cirugía, me pasaron el vestido. Yo le dije a mi esposo, bueno, estoy a la voluntad de Dios. Para la honra y gloria al Señor, que yo lloraba y yo me miraba a mi seno, y eso fue una rayita que me hicieron. No sé cómo me sacaron ese tumor. Yo lloraba y yo decía, ay, Dios mío, gracias, tu palabra cumplida. Hermanos,
Fue algo muy grande que Dios hizo en medio de mí, colocó muchos ayudadores. En medio de esas quimioterapias nosotros nos íbamos en moto. Dios me sostenía, yo me dormía, mi esposo me amarraba y él me decía con mucho cuidado, y así llegábamos, porque Dios nunca permitió que nada nos pasara. Nos cayó agua, nos cayó sol, pero todo Dios estuvo con nosotros. Después de eso ya Dios nos colocó unos ayudadores que ya nos llevaban a Cali en el carro. Bueno, fue grande, nos daban como sostenernos para comprar la comida allá. Fueron grandes las bendiciones que Dios hizo en mí, a pesar de que todo este tratamiento fue tan duro. Llegó el momento ya de la cita el jueves con el cirujano, cuando ya le mostré la biopsia y me dijo que ya estaba muy bien. Hermano, yo miraba a mi esposo y yo feliz porque ya estoy sana. Sé que vienen tratamientos, pero ya estoy sana y feliz y contenta porque Dios hizo una obra grande en medio de mí. Y también afuera de que Dios hizo esta sanidad en mí, en esos días me hicieron un examen en la columna que yo sufría, y también Dios obró esa sanidad en mí porque mi columna está bien. Esto lo testifico para dar la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Hermanos, quiero engrandecer el nombre del Señor. El Señor en su santa profecía me decía que vendrían momentos muy difíciles para los míos, que le orara y le clamara por cada uno de ellos, que aún a uno de ellos le estaría permitiendo vivir un momento aún en medio de su vida, que Él estaría viendo cómo Él le estaría guardando su vida. Así fue, hermanos. Mi sobrino, él maneja o conduce un vehículo de carga pesada. Llegando a Bogotá, colisionó con 2 furgones. Los 2 furgones se volcaron y cayeron encima de 2 carros de alta gama. El Señor en su infinita misericordia le guardó la vida a todas esas personas, no les pasó nada ni a mi sobrino. Él me decía: tía, yo sé que el Señor me permitió vivir todo esto porque yo he sido muy ingrato con Él. También el Señor me decía a mí que no me preocupara por mi pequeño, que Él lo iba a llevar a un lugar donde le estaría enseñando el valor de Él, a enseñarme a valorar. También me decía que Él iba a guardar la vida, que no iba a permitir que le tocaran uno solo de sus cabellos. Así fue como el Señor permitió que mi hijo prestara el servicio militar. Siempre me ha aferrado a las promesas que Él me ha hecho. Va a ser 15 días que Él estaba de centinela. El compañero de Él estaba cerca de Él. Pasó el cabo alrededor de las 2 de la mañana, revista para ver si le estaban durmiendo los centinelas, cuando el compañero que estaba al frente de Él estaba consumiendo alucinógenos. Entonces el cabo le dio una palmada en la espalda. Este soldado perdió el control y comenzó a dispararle al cabo. El cabo le decía a los muchachos en ese momento que se tiraran al piso. Fue como ese soldado le descargó todo el proveedor. Mi hijo me decía que él se tiraba al suelo y que él se acordaba de las promesas que Dios le decía. Y él me decía: madre, en ese momento yo escuchaba cómo pasaban las ojivas alrededor de mis oídos. Yo me tocaba y le decía: Señor, tú le has hecho promesas hermosas a mi madre, me has hecho promesas hermosas a mí, guárdame la vida. Él escuchaba cuando sus compañeros gritaban y decían: Dios, yo no me quiero morir. Fue un momento muy difícil para ellos, pero el Señor les guardó la vida a cada uno de ellos. También, hermanos, el Señor me decía que Él me iba a permitir que yo estudiara. Así fue como el Señor me decía que Él me iba a dar el tiempo, el dinero para yo poder realizar esos estudios. El Señor me permitió exactamente estudiar, y lo más hermoso era que no tenía la salud, pero yo le decía: Señor, ayúdame. Yo le oraba y el Señor así mismo me enseñaba cómo era que yo tenía que hacer los trabajos, cómo responder todo lo que me preguntaban. El Señor me permitió sacar un promedio de 9. Fue la misericordia de Él. Día tras día veo su grandeza. También el Señor hacía alrededor de 15 años que Él me hacía la promesa que me daría un hogar, pero que yo tuviera paciencia y esperara en el tiempo de Él, que me dedicara a Él, que buscara los dones espirituales y que todo sería perfecto en su tiempo. Así fue que yo esperé. Siempre me esperé en la promesa de Él. El Señor me dio un hogar hermoso, me dio un esposo maravilloso, un esposo que me comprende, muy paciente, un hijo de Él, una persona como el Señor me lo había dicho. Todo esto lo testifico para darle la gloria y la honra al Señor. Gloria.